Gustavo, estás muteado, ¿eh? Eh, Ahora La sí. famosa frase, estás Entonces, muteado. es difícil repetir porque no me acuerdo qué dije, pero algo creo que empezó con buenos días y entonces de nuevo los saludo. Les decía que en la Cámara siempre tenemos la costumbre de cuando algo es fuera de lo común o concita un interés general, convocamos un espacio un poco más amplio que la mera reunión mensual. En este caso, como hemos hecho otras veces, hemos sugerido entre nosotros la presencia de tres firmas legales que son pioneras en la antigüedad, en la calidad y, como consecuencia necesaria, en la casuística, que es lo que más le interesa al público, ¿no? ¿Qué está pasando con esto del teletrabajo? No solamente qué está pasando, sino cómo se puede manejar, qué debería ocurrir, para dónde se parece que la autoridad gubernamental, el Congreso de la Nación, está dirigiendo su mirada. Nos acompañan hoy y les agradecemos al mismo tiempo Álvaro José Gali por Becar Varela, que está a cargo del Departamento de Derecho Laboral. Es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, con un posgrado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Austral, miembro del Colegio Público y también de la International Law Association, Bar Association. José Luis Zapata, también socio a cargo del área laboral del Estudio Farrell, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCA, ha desarrollado estudios de posgrados en la UBA, en la UCA, es miembro, es delegado técnico y representante del sector empleador en la OIT, delegado y ha sido docente en la Universidad Austral, en la UCA, en el IAE y en el SEADE. Y Rodrigo Solá Torino, socio del Departamento de Derecho Laboral de Marval, Farrell y Mayral, abogado también, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con posgrado de especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la UCA y miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de Idea Joven. Bien, entonces el temario lo tienen ustedes en la convocatoria, en el flyer, y iremos como siempre, intentando poner el foco en lo que ha sido materia de convocatoria, en un lenguaje de síntesis abierto a los comentarios o preguntas o pedidos de aclaraciones que trataremos de sintetizar para el final de la pequeña jornada. Y seguramente vamos a tratar sobre la ley, sobre la reglamentación y la sobrereglamentación del Ministerio de Trabajo, de lo cual, como mero prologuista, se me ocurre comentar o precomentar previamente que es notable como nuevamente esta rémora o este progresismo europeo de la delegación a la negociación colectiva aparece raudamente como una regulatoria en la normativa y este es el punto en común que se ve en cada vez que aparece una nueva regulación, como pasó, bueno, no tan así, pero comenzó a pasar en el trabajo a domicilio, en el tiempo parcial, en la tercerización. Bueno, y probablemente ustedes verán, los panelistas verán, si esto es, en este caso ha sido una apresurada regulación, una conveniente regulación, una temporal regulación, en fin, para que lo evalúen, no tanto para hacer teoría, desde ya teoría no, sino herramientas para cómo enfrentarse, ¿no? Como digo, la negociación colectiva parece resolver todos los problemas de las dudas que se nos presenten, con lo cual podríamos terminar este panel, pero claro, es un país de alta conflictividad y sabemos que esa hiperregulación a veces es complicada de administrar. Bueno, basta, tienen que hablar los panelistas,
Así que mi querido colega José Luis Zapata dicen que va a comenzar con su exposición. Bueno, buenos días a todos y gracias Gustavo, gracias a la Cámara Española por permitirnos hacer este encuentro y gracias también a Rodrigo y Álvaro por compartir este encuentro conmigo. La ley de teletrabajo tuvo un término de discusión parlamentaria de 45 días, así que fue una ley express. La verdad que yo hoy en día desconozco por qué el gobierno tuvo este impulso de sacar esta reglamentación de un modo rápido, urgente. Ahora, si uno, para ser justos, si uno mira los antecedentes, el tema del teletrabajo en Argentina se está discutiendo hace 18 años. El antecedente más antiguo de la discusión del tema del trabajo, del teletrabajo, es el convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue aprobado en el año 2003 por el Estado argentino, mediante ley 25.800, que en realidad ese convenio habla de, trata el tema del trabajo a domicilio, pero sin el componente de la tecnología y de las comunicaciones. Trata el tema de la persona que trabaja en su domicilio fabricando, no sé, zapatos o calzados o vestimenta, pero no específicamente del trabajo con los sistemas de información y de comunicaciones. En ese año el Estado argentino crea una comisión, que es la Comisión de Teletrabajo, así se denominó, con gente de distintos actores sociales, expertos en la materia, y en el año, 4 años después, en el año 2007, se elabora el primer proyecto de teletrabajo en Argentina. Ese proyecto, la actual ley, y todos los proyectos que andan dando vuelta por Latinoamérica, tienen 3 principios como base. El principio de igualdad entre la persona que está trabajando remotamente y el presencial. El principio de voluntariedad, entendido como que es necesaria la voluntad del trabajador para admitir el pase del sistema presencial al sistema remoto. Y el principio de la reversibilidad, del cual yo y mis colegas vamos a hablar posteriormente. En el año 2012-2013 se crea un programa del Ministerio de Trabajo que se llamó PROPET, que es un sistema de promoción del trabajo, del teletrabajo. Había muy poquitas empresas en Argentina que hacían teletrabajo, aproximadamente el 2 o 3% de las empresas importantes, pero pocas. Había un sistema de adhesión, y eso fue más o menos la historia previa del teletrabajo en Argentina. Se generaron distintos programas, algunos programas orientados a la inclusión. Por ejemplo, el teletrabajo para los mayores de 45 años. Se sancionó en su momento la resolución 1552 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la famosa resolución del matafuegos, es decir, la resolución que decía qué elementos debía entregar el empresario al empleado que estaba haciendo teletrabajo. La silla ergonómica, el pad para el mouse, el matafuegos, el botiquín de primeros auxilios y un cuadernillo sobre buenas prácticas para el teletrabajo. Que dicho sea de paso, esa resolución siguió vigente, y siguió vigente hasta que empezó la pandemia, en donde no fue derogada, sino que la norma dice que esa disposición no se va a aplicar
cuando la persona realice teletrabajo como consecuencia de las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia. Llegamos a la pandemia, llegamos a la resolución 207, y ahí empezamos a ver desde el sector empresario toda una voluntad de ir adelante con la regulación, con una ley que regulara el régimen de teletrabajo. Nuestra primera reacción fue de sorpresa. La verdad es que si bien nosotros, digamos, consideramos que era necesario regular el teletrabajo, no consideramos que hubiera sido el momento adecuado, oportuno. Como decía Maquiavelo, las cosas hay que hacerlas bien, hay que tener fortuna, y además hay que hacerlas oportunamente. Yo creo que es una ley inoportuna. Y eso se lo dijimos al gobierno y se lo dijimos a los legisladores. Esto me hace acordar cuando yo hago cosas que no salen bien y mi esposa me dice, te lo dije. Y nosotros se lo dijimos, le dijimos al gobierno que evitara regular el teletrabajo dentro de un esquema de emergencia sanitaria. Porque si no, iba a pasar lo que pasó. Y lo que pasó fue que se dispuso la entrada en vigencia de la ley y hubo una yuxtaposición, y hay una yuxtaposición, entre un régimen formal de teletrabajo y un trabajo en domicilio derivado y como consecuencia de la emergencia sanitaria. En su momento hablamos con el Ministerio de Trabajo, le explicamos las razones por las cuales íbamos a tener problemas si entraba en régimen en vigencia y se iba a producir una colisión entre el trabajo en domicilio que ya existía como consecuencia de la pandemia y el régimen formal. Ese fue el origen de la resolución 142. Se tuvo que aclarar que el hecho que la persona esté trabajando en la casa como consecuencia de la emergencia sanitaria no implicaba de por sí la existencia de aplicación formal del régimen de teletrabajo, que era necesario la voluntariedad, es decir, la firma en un documento de la decisión de ambas partes de ir al régimen de teletrabajo. Otra de las cosas que también leemos en su momento y en el proceso, digamos, de elaboración de la ley, hemos hablado con el gobierno fue el tema de la reversibilidad. La reversibilidad es el derecho que tiene el empleado que estaba realizando su trabajo en presencialidad y que pacta pasar a trabajo remoto, de arrepentirse. Yo dije recién que la igualdad, la voluntariedad y la reversibilidad eran tres principios que se aplican en prácticamente todas las legislaciones. Pero la reversibilidad es un principio que en prácticamente todas las legislaciones es bilateral, es decir, que es un derecho que puede ejercer el empleado y puede ejercer el empleador. ¿Cómo se llega al teletrabajo? ¿Cómo se llega al trabajo a domicilio? Uno puede llegar a trabajar en su domicilio porque te contratan ex novo, es decir, desde 0 kilómetros para trabajar en esa condición, y en esa condición la persona no puede arrepentirse. Debe hacer lo que corresponde, que es cumplir con el pacto asumido. La reversibilidad está vinculada
a la persona que estaba trabajando en modo presencial y pasa al modo remoto. En prácticamente todas las legislaciones, esa posibilidad de la reversión, es decir, de volver al régimen presencial, existe, pero existe en cabeza de ambas partes, tanto del empleado como del empleador. Ya vamos a ver entonces un poquito más en profundidad el tema, pero es un tema importante y fue el tema que generó el dictado de la 142. Porque ¿qué pasaba si empezaba el 1 de abril el régimen, como empezó a tener vigencia, y Juan o Pedro estaban en sus hogares trabajando y la empresa no hacía absolutamente nada? Esa persona, Juan o Pedro, podían considerar que estaba realizando teletrabajo. Y si estaba realizando teletrabajo, se le aplica el régimen de teletrabajo. Y si se aplica el régimen de teletrabajo, esa persona tenía, digamos, el derecho de reversibilidad lo tenía la persona exclusivamente. Eso implicaba que el día de mañana, si la compañía decidía decirle, mirá, volvé a trabajar en la oficina, la persona dijera, mirá, ¿sabes qué? No vuelvo porque el derecho de la reversibilidad lo tengo yo, no lo tenés vos, como compañía. Eso es uno de los temas que generó fue una batalla perdida porque no se logró revertir. Yo creo que es uno de los defectos más grandes que tiene la ley. Por un lado, la falta de oportunidad y por otro lado, el tema de la reversibilidad. Existe un tercer tema que también se lo dijimos. Cuando uno define al teletrabajo, es la realización de actos o obras, digamos, en un lugar distinto al lugar de trabajo normal, a la oficina, digamos así. Pero la ley dice total o parcialmente. Este total o parcialmente dio lugar a discusiones. Nosotros, desde el sector empresario, le dijimos al gobierno, ¿por qué no toman el concepto español y en general de la legislación europea, en donde los regímenes de teletrabajo se aplican cuando el trabajo se desarrolle preponderantemente o principalmente en teletrabajo? Sin embargo, otra batalla perdida, el gobierno sacó la palabra total o parcialmente. Esto quiere decir que si la persona trabajaba, no sé, media hora por día, esa media hora iba a también estar sometida al régimen de teletrabajo. Esto fue morigerado, mejorado en la reglamentación, en donde, digamos, el régimen, digamos, se somete a la... es decir, no se aplica el régimen de teletrabajo cuando estamos hablando de un teletrabajo ocasional o esporádico, o cuando la persona trabaja en el domicilio de un cliente. Es decir, todos pequeños parches que fueron acomodándose y fueron aplicándose vía reglamentación para mejorar el esquema. El tema de la reversibilidad también se mejoró porque se dijo, bueno, el empleado siempre tiene el derecho de arrepentirse, ¿no? Y esto no tiene un plazo de caducidad, siempre lo puede hacer. Pero la reglamentación dice, tiene que haber una motivación primero. Tiene que haber una motivación, es decir, si la persona, el empleado dice, quiero volver a trabajar a la oficina en modo presencial, tiene que haber una motivación. Esa motivación tiene que ser razonable. Y además tiene que ser sobreviniente. No puede ser una causal, un motivo anterior. Tiene que dar esas tres condiciones.
Y en ese sentido, el régimen en ese aspecto se mejoró. Estos son, así a grandes rasgos, los principales problemas de la ley. Ojo que esta ley para mí, digamos, no es como mi hija, que solamente le veo, digamos, bondades, tampoco es como mi suegra, que le veo todos defectos, digamos. Es una ley que tiene sus pros y sus contras. También vemos en el texto de la ley mucha pluma sindical, mucha pluma sindical. Como decía Gustavo, la remisión al convenio colectivo. Se nota la preocupación del sector gremial por cómo iban a manejar la representación de los intereses colectivos de los empleados que hacen teletrabajo en un ambiente de conexión, digamos, electrónica. También se ve algo llamativo, que es esta posibilidad de adecuar la jornada o de interrumpir la jornada para la atención de los menores, de los mayores, adolescentes, incapaces, cuando en realidad ese derecho el presencial no lo tiene, no lo tuvo nunca. Entonces, ¿de qué tratamiento igualitario estamos hablando si se genera a favor del teletrabajador este derecho raro? Y en esos temas se ve cómo impactó en la pretensión del gobierno de regular el teletrabajo en un esquema de emergencia sanitaria. En ese punto, por ejemplo, se ve claramente que se quiso dar ese derecho. ¿Por qué? Porque las familias están encerradas y están todos usando el Wi-Fi y tienen pocas computadoras y los chicos que en vez de estar en el colegio están en casa. Entonces, se concedió ese derecho, pero en la cabeza de la persona que lo escribió estaba pensando en el esquema de teletrabajo, pero no en el esquema formal, sino en el esquema real derivado de la emergencia sanitaria. Así que bueno, un poco el panorama general introductorio es lo que yo quería darles, y la idea es seguir, no sé si Rodrigo o Álvaro. Perfecto. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, la comisión y la Cámara. La verdad que es un placer, es un lujo estar acá. Gracias, Álvaro, también por compartir este panel. Bueno, voy a hacer un par de comentarios y después voy con una pregunta para vos, así generamos esta interacción y tratamos de cubrir todo, ¿no? Claramente, con todo este antecedente que explicó José Luis, coincido. Creo que no había ninguna necesidad. A ver, necesidades hay siempre. Creo que no había ningún apuro para hacer las cosas, digamos, contra el reloj, y sobre todo dejando afuera la opinión del sector que representamos nosotros, que es en definitiva el que genera trabajo. Entonces, no escuchar o no tomar en cuenta varias de las observaciones de los empleadores, cada uno con su problemática, en definitiva es generar por ahí nuevos problemas. Yo entiendo humildemente que la gran mayoría de las compañías que tuvo que aplicar el teletrabajo obligatorio por las normas de distanciamiento, se adaptó bien, se adaptó muy bien, algunos con más o menos problemas, pero, a ver, pertenezco a una organización que en ese momento tenía prácticamente 600 personas trabajando en un mismo edificio, y de la noche a la mañana, en un fin de semana, nos tuvimos que volver digitales. Y se hizo con un fantástico trabajo de nuestro equipo de sistemas, con recursos humanos, y después nos fuimos acomodando un poco sobre la marcha. Pero la realidad es que funcionamos bien. Creemos también que la ley, digamos, como explicaste, José Luis, muy bien, se apresuró el gobierno a sacarla, y hubo varios grupos que acercaron propuestas que no fueron escuchadas. Entonces,
cuando vemos la reglamentación, se emparchó un poquito, se trató de corregir un poquito algunas cosas que realmente se iban a tornar inaplicables, pero la verdad es que podríamos haber consensuado un instrumento legal mucho mejor, digamos, no había ningún apuro ya, el mercado había reaccionado. Así que hay varios aspectos. Aprovecho para dar el aviso parroquial, por favor, hagan las preguntas que quieran a través del chat. Algunas se van a ir contestando con lo que expliquemos con Álvaro y con José Luis, y otras tendremos un tiempo al final para poder responderlas. Pero por favor, anímense a hacer las preguntas que quieran. Entonces, voy a Álvaro, tengo dos preguntas, digamos. La primera parece que está contestada, pero hay clientes que me dicen, no, para mí no está vigente. Entonces, la primera pregunta es, ¿está vigente la ley de teletrabajo? Ya estamos en abril. ¿Está vigente? Y después le preguntaría a Álvaro cuál es algún aspecto esencial y controvertido con el que haya venido trabajando, que se haya levantado, digamos, la luz roja del lado de los clientes y que nos quiera explicar. Álvaro, por favor. Gracias, Rodrigo. Bueno, suscribo prácticamente todo lo que dijiste vos, lo que comentó antes José Luis. Si no se llega a escuchar bien, porque estoy teniendo justamente siempre en los momentos más inadecuados mala conectividad. Así que si no se llega a conectar bien y desaparezco, después me vuelvo a conectar con el celular, pero esperemos no tener ningún accidente. A ver, yo respondiendo a tu pregunta, Rodrigo, sobre si está vigente la ley está vigente a partir del 1 de abril, lo que creo que sí fue materia de distintas interpretaciones y una consulta frecuente de parte de los clientes, es si la ley de teletrabajo, que efectivamente está vigente a partir del 1 de abril, aplica o no aplica a aquellas empresas que vienen utilizando la modalidad de teletrabajo como consecuencia de las restricciones que aún persisten por la emergencia sanitaria. Porque evidentemente de la resolución del Ministerio de Trabajo que dispuso que la circunstancia de que los trabajadores continuaran trabajando con motivo de la emergencia sanitaria no suple, no reemplaza, no sustituye la expresión de la voluntad que requiere el artículo 7 de la ley de teletrabajo, dio lugar a distintas interpretaciones. Hay quienes entienden que la ley de teletrabajo no aplica en absoluto a aquellas empresas que siguen teletrabajando por la emergencia sanitaria. Hay otros que entienden que sí, que aplica también a ellos, solamente que no genera lo que el ministro de Trabajo alguna vez definió como una consolidación de derechos o derechos adquiridos. Yo ahí les voy a dar mi opinión y después por ahí me gustaría conocer la opinión tuya, Rodrigo, o la de José Luis en relación a este punto. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que la resolución del Ministerio de Trabajo no fue de una técnica legislativa esperable, digamos, porque pudo haber sido mucho más clara en cuanto a lo que la norma quería establecer. Yo creo que si la norma hubiera querido exceptuar de la aplicación del régimen de teletrabajo a las empresas que están teletrabajando por la emergencia sanitaria, lo hubiera dicho con esa claridad y no lo dijo. Entonces, mi interpretación de la norma es la siguiente. Yo lo que creo es que los trabajadores que continúan teletrabajando por la emergencia sanitaria, y no porque hayan acordado con sus empleadores migrar de una manera permanente a la modalidad de teletrabajo, no se convirtieron en teletrabajadores por tiempo indeterminado, como sí sucede con aquellos que celebran un contrato de teletrabajo con las empresas y adquieren todos los derechos que les asigna la ley. El derecho a la reversibilidad, y todos los demás derechos que de alguna manera resumió José Luis. Trabajando en forma remota con motivo de la emergencia sanitaria. Es decir que esas personas no tienen ni el derecho ni la obligación de firmar un contrato de teletrabajo con sus empleadores, no pueden ejercer el derecho a la reversibilidad, ya que no pueden requerirle a la empresa volver a la presencialidad mientras persista la emergencia sanitaria. Pero sí creo que tienen
los demás derechos establecidos en la ley de teletrabajo que no sean incompatibles con esta situación que sigue siendo transitoria. Es decir, creo que sí tienen el suministre las herramientas de trabajo, el derecho a adecuar su jornada a aquellos que tengan tareas de cuidado de personas, adultos mayores, discapacitados o menores de 13 años. Es decir, todos aquellos derechos que establece la ley de teletrabajo que no sean incompatibles con esta situación transitoria, entiendo yo que los trabajadores que están teletrabajando, aunque sea en esta coyuntura, tienen derecho a recibir eso. Pero como sé que este es un tema realmente debatible, controvertido, sobre el cual existen distintas opiniones, me encantaría conocer la opinión de ustedes, saber si están o no de acuerdo con esta interpretación. Bueno, la verdad es que... no sé si alguno de ustedes quiere... La verdad es que personalmente fui a hablar en el Ministerio de Trabajo para plantear lo que nosotros digamos, convinimos en denominar la inercia. Es decir, ¿qué ocurre cuando la empresa el 1 de abril no hace nada? Estoy hablando antes del dictado de la 142, ¿no? Y la persona sigue trabajando en su casa, con su computadora, con su mouse, con su matafuegos, lo que sea. ¿Qué ocurre con la ley? De cara al principio de primacía de la realidad, ¿no? Es decir, la persona puede decir, mirá, yo estoy trabajando desde mi casa mediante sistemas de información y comunicación. En consecuencia, para mí, más allá de que vos digas otra cosa, para mí yo soy teletrabajador. A ese proceso le dijimos, mirá, llamémosle la inercia. ¿Cómo podemos matar esa inercia? Y bueno, el Ministerio nos escuchó, dijo, bueno, vamos a tratar de ver a ver qué solución le podemos encontrar, porque la otra solución era sacar una resolución diciendo que se dejaba sin efecto, se postergaba el inicio de entrada en vigencia del régimen, y eso tenía un costo político importante. Entonces eso, dijo, no, eso no. Bueno, entonces salió esta resolución en donde yo creo que te dice, mirá, el hecho de esa primacía de la realidad, esa realidad del trabajo en domicilio, no te lleva de la mano a la aplicación automática del régimen. Para eso es necesario que se concrete el elemento de voluntariedad y ambas partes pacten específicamente entrar de lleno en el régimen de teletrabajo. Yo coincido con esto, Álvaro, tal vez no sería tan concluyente en cuanto a que todos los derechos de la ley, por ejemplo el de cuidado de menores y mayores y capacitados, se aplique a partir del 1 de abril aún a la gente que está trabajando en teletrabajo. Pero reconozco que es un tema discutible. Si me preguntás a mí, yo creo que el régimen de teletrabajo no se aplica porque falta el elemento de voluntariedad, es el elemento central para la entrada en vigencia del régimen. Gracias, José Luis. Yo me alineo con lo que están diciendo. Creo que claramente estamos en un momento de transición. Y como tal, esa norma que, como explicabas, Álvaro, dijo algo que lo pudo haber dicho de una forma más simple. Uno no entiende por qué a veces se enrosca la redacción, quizás para no quedar mal con un sector, pero darle la solución al otro. Era muy fácil decirlo de otra forma, más clara, con menos palabras incluso. Pero bueno, de alguna forma aclaró, creo yo, que esto del teletrabajo obligado que estamos teniendo hoy todavía, no genera derechos adquiridos, y se lo entiende como un régimen de transición. Y en esa situación de ser un régimen de transición donde la ley igualmente se vuelve operativa,
tenemos que, vamos viendo, digamos, tendremos que analizar caso por caso. Coincido con vos, José Luis, que hay algunos derechos y obligaciones que habrá que revisar cómo funcionan en ese supuesto particular, pero bueno, hay otras situaciones que se nos generan, y ustedes habrán tenido las mismas consultas, me imagino. ¿Cómo arranco el 1 de abril? ¿Lo formalizo por escrito? ¿Estoy obligado ya a formalizarlo por escrito? Bueno, en realidad, si no es voluntario, pareciera que no, pero debería aclarar qué hago también, y esto creo que Álvaro vas a tomar la posta también, qué hago con el tema de los gastos. ¿Cómo hago ese reconocimiento de gastos? ¿Cómo lo instrumento? ¿Cómo lo vuelco? ¿Lo vuelco en el recibo? ¿No lo vuelco? En fin, voy un poquitito para atrás para retomar otro tema, y como dijimos, vamos a tratar de abarcar todos. Obviamente el tiempo es tirano, y quizás no nos deje, trataremos de ir a lo esencial, y les pedimos a ustedes que también nos ayuden con las preguntas como para focalizar en lo que les genere obviamente mayor interés o preocupación. Tenemos, tenemos la jornada laboral, digamos, ¿no? La ley establece que debe ser pactada por escrito, con los límites legales y convencionales vigentes, con lo cual nos está diciendo, no hay una duración distinta en la jornada de teletrabajo de la que ya existe a través de la ley de jornada o a través de los convenios, digamos, que apliquen en actividades o en industrias particulares. Pero si me doy vuelta y le digo a un cliente, bueno, vamos a tratar de establecer los parámetros por escrito, me va a decir, mirá, yo tengo 1.500, 2.000, 5.000 empleados. Yo no puedo salir a hacer un contrato hoy. Entonces, la manejaremos de una forma idónea, exigiendo una conectividad en los horarios en los que habitualmente se trabaja, cuando estamos hablando de un clásico horario, digamos, de administración o comercio, o algún servicio, pero salir a pactar o a cerrar con cada empleado, la verdad que hoy es ininstrumentable de alguna forma. Y ahí tocaron otro tema que me parece muy importante al principio, José Luis, que es esto de tener, digamos, la representación sindical, o esta vocación de que el sindicato sea la contraparte con la cual yo termine discutiendo este régimen. Y nos estamos olvidando o estamos dejando de lado todas esas actividades o dentro de actividades convencionadas, esa parte de los empleados que no tienen representación sindical. Entonces, hoy tenemos actividades de la mano de la tecnología donde todavía no hay una representación clara, o no la hay, y también tenemos dentro de actividades convencionadas una parte de empleados excluidos o jerárquicos que no tienen representación sindical, con lo cual la ley parece forzar una representación que en definitiva no es tan fácil. Dicho esto, hago otra mención en lo que hace a jornada, y le paso por ahí la pelotita para que termine de cerrar José Luis, en la cuestión del derecho a la desconexión, ¿no? Temazos, si los hay dentro de la ley. Porque la redacción original de la ley, en el artículo 4, establecía que el empleador, digamos, no debía permitir la conexión fuera de la jornada, o sea, impedir la conexión fuera de la jornada laboral. Y la verdad que eso genera algún problema cuando por ahí la persona trabaja, digamos, por momentos, acomodando sus obligaciones familiares, otras cuestiones, y otra parte de la norma disponía que no se le podía remitir, del artículo que refiere a la desconexión, remitir una comunicación fuera de la jornada. Creo que todos tenemos ejemplos de organizaciones que tienen reportes afuera, en distintos usos horarios. Esto inmediatamente se prendió la luz amarilla o naranja, como diciendo, nos van a generar un pantano operativo imposible de sortear. Así que te pido, José Luis, un par de palabras sobre esto, y ya te voy adelantando, Álvaro, después si nos metemos en el tema de gastos y herramientas de trabajo, creo que es el otro gran tema también para reflexionar. Bueno, para ser justos, todos nosotros, creo, en algún momento nos vimos abrumados por el teletrabajo. Sobre todo
en los meses de abril, mayo del año pasado, en donde, no sé, yo tenía clientes que me llamaban, no sé, a las 9:30 de la noche, digamos, el tipo con toda su carga, digamos, de ansiedad, pero uno tiene su vida, y, ¿no? Entonces, digamos, convengamos que algún corte tiene que haber. Uno puede decir, bueno, la verdad es que podríamos pactar ¿por qué no? Podríamos pactar una jornada flexible en donde se dijera que uno va a cubrir, no sé, 8 horas por día, y la sumatoria de todos los periodos en donde está conectado se tienen que sumar 8 horas. Pero bueno, eso es un tema, el derecho a la desconexión es un tema que está tocado en todas las legislaciones, digamos, es un tema que es así. El problema es que se legisló con digamos, con un pensamiento de una fábrica, digamos, de una fábrica que el tipo que va a trabajar con un horario y después se va. Si uno se remite a la ley, y la ley no tenía ninguna excepción, digamos, yo no le podía enviar ningún pedido, ninguna orden al empleado. De vuelta, sale el decreto reglamentario a dar excepciones y decir, bueno, mirá, si trabajás con distintos usos horarios, o es indispensable por una razón objetiva, lo podés hacer. Pero el empleado no está obligado a contestar ese requerimiento. Es algo que va medio a contrapelo, porque hoy en día, la verdad es que, ¿qué le digo a WhatsApp que te corte digamos, el servicio? Digamos, no, es una cosa dinámica. Pero hubo una preocupación del legislador por este tema. Tanto es así que dice, bueno, mirá, además no lo podés gratificar. No lo podés gratificar si la persona sigue conectada, ¿no? Es decir, no podés gratificar el no uso de este derecho. Una cosa absurda. Es lo mismo que yo te diga, no, te doy una gratificación si no te tomas vacaciones. Es una condición ilegítima, digamos, forma parte del orden público laboral el tema de que la persona tiene que tomarse vacaciones. Y bueno, y después la aclaración, además de que las horas, lo que se paga de adicional por horas extras en recargo, no es una gratificación vinculada al no ejercicio de este derecho. Se plantea también algunos puestos que hay guardias pasivas, ¿no? En donde también hay una colisión de la norma. Justamente la persona cobra un adicional por guardia pasiva por el hecho de trabajar fuera de su horario, estar, digamos, on call. Pero bueno, el esquema quedó así, digamos, la persona no tiene derecho a desconectarse, no tiene obligación de contestar cosas que le mandan fuera de su horario de trabajo. El empleador no le puede mandar pedidos fuera de su horario de trabajo, salvo el tema de diferentes usos horarios o cuando haya una razón indispensable por una razón objetiva. De lo contrario, sí puede trabajar, pero le vas a tener que pagar horas extras, es decir, vas a tener que pagarle el recargo de las horas extras. Está claro, y te agregaría, José Luis, muchas gracias, que esto, digamos, parece un exceso de celo en la preocupación de decir, bueno, yo le impido que le manden un mail a tal hora, porque en el fondo el empleado, si lo ve, siente esa suerte de obligación, presión, una obligación moral, bueno, lo voy a contestar, porque en realidad lo vi, ya le clavé el visto, como si... Entonces, antes de esta situación de la pandemia, también creo que las cosas había que verlas con un tamiz de razonabilidad. Cuando perdemos esa razonabilidad, perdemos el norte y el legislador empieza a legislar para ese mundo ideal que no existe. Creo que, como dije antes, las propias empresas, los empleados, los empleadores fueron encontrando, digamos, ese punto de equilibrio, y también la experiencia del teletrabajo obligado sirve para separar la paja del trigo y ver qué empleado cumple con sus obligaciones. Después está el hiperproductivo que trabaja
mucho más de lo que trabajaba, bueno, hasta que uno encuentra el punto medio. Álvaro, Pero Rodrigo, en Sí. todo esto siempre se ve ese tema de la regulación del teletrabajo en un periodo de crisis. Es como que siempre está impactado por ese tema. Y lo mismo con el tema del cuidado de mayores y discapacitados y demás. Siempre está presente, la persona está analizando la realidad a partir de esta realidad rara en la cual vivimos y tuvimos que vivir y seguramente vamos a tener que seguir viviendo en este año. Perfecto. Álvaro, si te parece este temazo que es reconocimiento de gastos y provisión de elementos de trabajo, te debe haber generado Ahora, yo muchísimo ahí trabajo. en el tema de la desconexión digital, antes de cambiar de tema, Rodrigo, Rodrigo, no sé si me perdí. Te escuchamos, ¿eh? ¿Me escucha? Sí, sí, Hola, hola. A ver, apago la cámara. A ver si ahí se me escucha. sí. Voy con la cámara apagada porque tengo mala conectividad, pero antes de cambiar de tema, Perfecto. quería hacer un comentario eh, relacionado a esto que veníamos hablando del derecho a la desconexión, que creo que es uno de los temas que más ruido generó cuando se sancionó la ley de teletrabajo, pero yo creo, y esto es una opinión muy personal, que hay que quitarle un poco de dramatismo a esa norma y explico por qué pienso lo que digo. Porque creo que en el fondo no hay enormes diferencias con lo que sucede con el trabajador presencial, quien también tiene derecho, cuando termina la jornada, de apagar la computadora, quien tampoco está obligado a conectarse fuera de su horario de trabajo, a quien tampoco se lo puede sancionar por no conectarse una vez que terminó su jornada, quien va a contestar los mensajes que reciba recién al inicio de la jornada siguiente. Entonces, creo que cuando lo vemos escrito en una norma, todas estas restricciones y limitaciones impuestas al empleador, nos asusta porque vemos ahí un exceso de reglamentación por parte de la norma y un exceso de restricciones. Pero creo que al final del día no es más que plasmar una serie de derechos que tiene también el trabajador presencial. Entonces, puesto a la práctica, con toda franqueza no veo que existan tantas diferencias entre el funcionamiento del trabajo real y concreto del teletrabajador, que tiene un derecho que en algunos casos lo va a ejercer y en otros no, de la misma manera que sucede con los trabajadores presenciales. Por eso, nada, digamos, no es para quitarle importancia al tema, porque es uno de los grandes temas de la ley de teletrabajo, simplemente decir que creo que acá se puso por escrito algunas de las cosas y en relación a la prisión. Bueno, ahí está con algún problema mientras retoma algo. Yo sin video lo escuchaba perfecto, calculo que ustedes también. Por ahí lamentablemente va a tener que bajar el video para poder tenerlo. Eh, Coincido con lo que estaba sosteniendo Álvaro. Creo que por ahí hay como un exceso de reglamentación, quizás aventurando algunos miedos de que esta modalidad de teletrabajo nos genere un grillete electrónico full life, ¿no? Como que nos obliga a una conexión total. Ahí veo que está volviendo Álvaro. Eh, ¿Estás muteado, Álvaro? ¿Te veo bien?
A ver, Álvaro, te veo Porque perfecto. no tenía el audio habilitado, disculpen, ahí me conecté desde el celular porque estoy con mala conectividad, perdón. Bueno, cerrando el tema, no sé en qué momento me caí, pero redondeando la idea en relación al tema del derecho a la desconexión digital, redondeando la idea, lo que quiero decir es que creo que en la práctica no se van a notar grandes diferencias entre los teletrabajadores y los trabajadores presenciales en cuanto a que los derechos de unos y otros, en mi opinión, no son tan distintos, solo que en el caso de los teletrabajadores las limitaciones están puestas con puntos y comillas, mientras que en los otros casos están como plasmadas más en los principios generales del derecho del trabajo. Pero nada, pasamos si quieren a otro tema, si no, no nos quedamos empantanados en esto. Perfecto. Te diría, si te parece bien, entrar en la cuestión de la provisión de herramientas de trabajo y la compensación de gastos, porque ha sido un tema, por lo menos, muy discutido, cómo lograr la instrumentación, cómo cuantificarlo. ¿Qué pasa cuando la ley habla de mayores gastos y capaz que la persona en realidad ya tenía un servicio de internet o ya tenía algo y ya gastaba por eso? Bueno, ¿cómo articulamos ahí? ¿Cómo se hace ese número mágico que además, entiendo, no hay una fórmula que por ahí se acomode en todos los casos de todos los empleados, ¿no? Digo, creo que hay bastante ahí para reflexionar. Efectivamente, a ver, en el tema de la compensación de gastos, es otro de los grandes temas que están surgiendo. Y el primer tema que creo que tenemos que resolver es, y vuelvo a un tema que conversamos antes, las empresas que están teletrabajando por la situación de emergencia económica, ¿están o no obligadas a efectuar la compensación de gastos y a suministrar las herramientas de trabajo a los empleados que están teletrabajando? Yo creo que acá primero podemos discutir, y ya lo hablamos antes, si está o no, si es de aplicación o no a esos trabajadores lo que dice la ley de teletrabajo. Creo que aunque llegáramos a la conclusión de que la ley de teletrabajo todavía no les es aplicable, de todas maneras los empleados podrían requerir el pago de la compensación de gastos en función de los derechos que le asigna la ley de contrato de trabajo. Con lo cual yo creo que por una vía o por la otra, es hoy obligación de las compañías el compensar los gastos, los mayores gastos de conectividad, conexión a internet, gastos de servicios, etc. Ahora, ¿cómo llegamos a la determinación del monto que corresponde? Como decías recién vos, Rodrigo, no hay ahí una fórmula mágica. Hay distintos ejercicios que uno podría hacer. Uno tiene que ver, por ejemplo, con el pago de la conexión a internet. ¿Estamos obligados a pagar la tarifa de internet, lo que sale una tarifa de internet promedio completa, o solamente el promedio del tiempo trabajado para aquellos que están trabajando en forma remota algunos días de la semana y otros días no? ¿Le pagamos la parte proporcional o tenemos la obligación de pagar tarifa completa? Segunda pregunta. La gente ya tenía internet en su casa, entonces tenemos que pasar a pagar la tarifa de internet completa cuando era un gasto, o eso era reclamos como los que sucedían con el teléfono celular, donde la justicia decía, bueno, la gente tenía la utilización del teléfono celular, era un gasto normal que la gente ya tenía, y entonces cuando la empresa pasa a pagarle ese gasto, le está otorgando un beneficio que adquiere carácter remunerativo, porque si no lo hubiera pagado la empresa, lo hubiera pagado la persona de su bolsillo. Entonces, hay muchas cuestiones que todavía no están del todo claras ni definidas. Lo que sí creo que es importante es que la ley y el decreto reglamentario establecieron algunas cosas con cierta claridad. Y el primero tiene que ver
con que los reintegros de gastos y las compensaciones de gastos no son remunerativas. Segundo, se fija que el empleador y el empleado van a poder fijar la manera en la que se va a llevar adelante ese reintegro de gastos o esa compensación. Entonces yo creo que en la manera que encontremos una fórmula razonable que nos permita justificar que lo que la empresa está pagando es efectivamente una compensación o un reintegro de gastos, y no que estamos queriendo encubrir bajo esa figura un beneficio remunerativo para que no tribute ganancias y cargas sociales, entonces vamos a tener una buena defensa y una baja contingencia frente a cualquier eventual reclamo. Ejercicios que se están haciendo, hay varios. Hay compañías que lo que están haciendo es comparar, por ejemplo, tarifas de servicio eléctrico, de consumo de gas, de un periodo posterior a la pandemia con el periodo anterior a la pandemia para determinar cuánto fue el incremento. Esto idealmente se está haciendo en familias unipersonales o en parejas sin hijos para que no se vea reflejado ahí el impacto de los chicos que dejaron de ir al colegio y empezaron a consumir tecnología, internet, y se produjo un incremento en los servicios, consecuencia de que tenés una familia numerosa trabajando o estudiando desde la casa. Y entonces, en función de esa comparación, se puede determinar en promedio cuánto incrementa el costo de los servicios de la persona como consecuencia de estar trabajando desde sus casas. Y a partir de ahí, determinar un monto promedio que compense ese mayor consumo. Esto se puede hacer tomando algunos casos como muestreo. Hay otras empresas que simplemente están tomando un número que cubre lo que es una conexión a Internet, más un gasto estimado, y entonces hay un número mágico que en general muchas compañías están utilizando, que es entre 2.500 y 3.500 pesos, donde no hay una fórmula detrás que le dé un respaldo, sino que más o menos es lo que se estima que puede llegar a ser el impacto que tiene la persona trabajando desde su casa versus la persona trabajando desde el domicilio del empleador. Pero no hay, como decía recién, no hay una fórmula sagrada, no hay ningún método que esté convalidado, hay distintas maneras. Lo que sí es importante es que tengamos un criterio objetivo y razonable que justifique cuál es ese pago que estamos haciendo, para no decir estamos pagando 15.000 pesos y que alguien pueda cuestionar que lo que hicimos fue meter un aumento de sueldo bajo un concepto que no tributa impuesto a las ganancias ni cargas sociales, ¿no? Muy claro, Álvaro, coincido con tu plenamente acercamiento. Sí, y creo lo mismo que hay que tener un sistema defendible y razonable. Lo mismo que antes del teletrabajo hacíamos al reintegrar gastos, digamos, en ocasión del trabajo, o cuando al revés valorábamos un beneficio, como suele ser el uso de un automóvil o algo similar, bueno, que tenga una explicación razonable contable. José Luis, te pido por favor que cierres este punto y si querés entrar en el punto de derecho colectivo. Comparto totalmente lo que dijo Álvaro. Esta normativa también tiene el otro efecto, ¿no? Es decir, ¿por qué el celular y la computadora que le entrego al teletrabajador es no remunerativo? Y resulta que es remunerativo cuando se lo entrego al presencial, ¿no? Es decir, ¿cuál es la situación? Es decir, si yo tuviera que defender ahora un juicio en donde me están diciendo, mirá, el celular es remunerativo y te aplico las multas de la ley de empleo y demás, bueno, uno de los argumentos que se podría decir, mirá, en la misma ley de teletrabajo y el decreto reglamentario establecen que estos son elementos que no son remunerativos. Pero sí, coincido plenamente con lo que dice Álvaro, y ojo, hay muchas empresas que están viendo este tema del reconocimiento de costos como una posibilidad de darle al empleado más plata que vaya al bolsillo y que se paguen menos cargas e impuestos. Sí. Todo tiene que tener razonabilidad, todo tiene que tener razonabilidad. No le puedo pagar 50.000 pesos a la persona de reconocimiento de costos. El número mágico es el que dice Álvaro,
2.000, 3.000, he llegado a escuchar 5.000, pero eso me parece que ya está un poquito fuera de foco, ¿no? Perfecto. Claro, adelante. Sí. Yo te diría otro tema, Rodrigo, si me permitís, para tirar sobre la mesa, que me parece que es un tema que generó muchas consultas, tiene que ver con que la ley de teletrabajo crea la categoría de los teletrabajadores, que abarca a aquellos que trabajen en forma remota, de manera total o parcial. Entonces ahí creo que la pregunta sobre la que me parece que es interesante que debatamos es, aquella persona que trabaja en forma remota de manera parcial, de acuerdo a la ley es un teletrabajador, y al ser un teletrabajador tiene todos los derechos que le asigna la ley de teletrabajo y el decreto reglamentario. Entonces, la pregunta acá sería, ¿esos derechos y obligaciones rigen a ese contrato de trabajo los días únicamente que está teletrabajando, o son derechos y obligaciones que se incorporan a su contrato de trabajo y que rigen también los días en los que está trabajando bajo la modalidad presencial? Yo formulé la pregunta, así que si quieren, me gustaría conocer lo que opinan ustedes, porque creo que es otro de los grandes temas que se va a presentar, porque me parece que ahí también hubo, en mi opinión, un yerro en la técnica legislativa, al no hacer esa aclaración y generar situaciones que, en mi opinión, generarían situaciones de clara inequidad si tuviéramos a una persona, por ejemplo, trabajando en forma remota un día de la semana y 4 días de la semana trabajando bajo la modalidad presencial, y esos 4 días de la semana en la que la persona está trabajando en forma presencial junto con otras personas que no son teletrabajadores, si a uno se le reconocieran derechos que no se le reconocen al resto de las personas que trabajan al lado suyo bajo las mismas condiciones. Entonces, si quieren, anticipo mi opinión, y es que los derechos que establece la ley de teletrabajo, por más que la ley no lo diga, yo creo que se deberían limitar y circunscribir a aquellos días en los que la persona está teletrabajando y no al resto de los días de la jornada. Pero yo coincido, Álvaro, plenamente. Esto está vinculado, este tema que vos planteás está vinculado a un tema central en la ley, que es en la estructura de cómo se armó el tema. En el proyecto del año 2007 se establecía el teletrabajo como una modalidad de trabajo a distancia, es decir, como una forma de trabajar a distancia. Y acá se lo trata como una modalidad dentro del capítulo de modalidades del contrato de trabajo. En ese capítulo está el contrato a plazo fijo, el contrato eventual, es decir, con modalidades que están vinculadas con la fecha de terminación, con los plazos de vigencia y de terminación del contrato. Esto podría haberse trabajado de otra forma, simplemente no darle la calidad del contrato de teletrabajo como se hizo, sino como una forma, digamos, de trabajar a distancia, aplicable solo a los días en que esa forma de trabajar es aplicable o está vigente. Por eso yo creo que vos tenés razón de que todos estos derechos se aplican exclusivamente cuando el trabajador está trabajando bajo esta forma de trabajo a distancia. Lo mismo, José Luis, Álvaro, coincido con vos. Creo que vamos a tener un montón de consultas. Esto va a ser la vedette, como el año pasado fue el 223 bis. Teletrabajo va a ser la vedette del año, digamos. Vamos a tener 10 veces más consultas de las que tenemos ahora en este kickoff, porque la realidad nos va a superar. Y en ese tipo de situaciones, de jornadas mixtas, no jornadas, digamos, modalidades mixtas, con un poco de teletrabajo, un poco presencial, que a su vez quizás no sea constante, que se vayan adaptando, que se vayan modificando. Creo que todas las empresas, los clientes están haciendo en este momento reingeniería de sus espacios, están definiendo cómo vuelven, si vuelven, de qué forma. Lo que era un beneficio, que era una modalidad que se le daba al buen empleado, ¿no? Al empleado
más productivo, de más confianza, etcétera, va a pasar a ser probablemente la regla en un montón de organizaciones que no son precisamente fábricas, ¿no? Donde obviamente la presencialidad es distinta, pero creo que esto que tiraste vos vamos a tener para cortar muchísima tela. Así que es uno de los puntos. Coincido, volviendo al tema de los gastos, que el sistema tiene que ser razonable y reflejar un gasto, digamos, proporcional. Creo que igualmente vamos a tener litigiosidad porque cuando aparece la mala fe, este tipo de cosas las van a usar y me pagaban más de lo, digamos, de lo que en realidad era el gasto, con lo cual en realidad era un pago negro. Y también la empresa que se equivoque y que aproveche para pagar de más sin cargas, digamos, en algún momento con alguna situación de conflicto lo va a sufrir. Yo creo, Rodrigo, que la Sí, joder. reversibilidad va a ser la vedette del reclamo, ¿no? Es decir, yo creo que ahí va a haber un tema en donde la persona, si todo camina como tiene que caminar, digamos, no pasa nada, pero el día que la persona diga, bueno, mirá, la verdad es que me quiero ir porque tengo otra oportunidad, quiero hacer, no sé, trabajar en otra cosa. Entonces, claro, va el abogado dice, bueno, escúchame, a ver, ¿te pagan todo en blanco? Sí. ¿Qué horario cumplís? Y tal. Bueno, está todo bien. ¿Estás trabajando en teletrabajo? Sí. Y bueno, ¿por qué no pedís que te vuelvan a trabajar a la oficina? ¿No? Y si te dicen que no, te das por despedido. Eso va a ser un tema, y yo creo que va... Es decir, abre esas llaves como para que la persona pueda... Porque este tema de que tiene que haber para volver a la presencialidad, tiene que haber una motivación razonable y sobreviniente. La persona se va, por ejemplo, a un médico psiquiatra que le dé un certificado y el certificado diga que efectivamente la persona, que es bueno para su salud mental, cambiar un poco de aire, salir del ambiente, del entorno familiar e ir a trabajar todos los días a la oficina. Ese certificado es sobreviniente y podría ser razonable también. Con lo cual, digamos, es una puerta de acceso a la conflictividad. Yo creo que ese es un tema que vamos a tener. Ahí yo, José Luis, Sí. coincido y comparto totalmente lo que decís. Creo que lo que vamos a tener que ver es cómo toman los jueces, porque hay dos cosas que dijo la reglamentación que no son menores. El primero es el de tener que invocar razones sobrevinientes y razonables, y el segundo se contempla la posibilidad de que la empresa invoque una imposibilidad y dice que a los efectos de evaluar esa imposibilidad se va a tener en cuenta el transcurso del tiempo. Entonces, creo que la pregunta del millón es cómo van a interpretar eso los jueces con aquella persona que aceptó migrar de la modalidad presencial al teletrabajo y que transcurrido un tiempo más que prudencial decida volver a la presencialidad. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que esa persona transcurrieron 3 años desde que pasó de la presencialidad al teletrabajo y transcurridos 3 años decide volver a la presencialidad. ¿Los jueces van a aceptar eso o van a decir que ya transcurrió un tiempo necesario y que frente a eso se pudo haber generado una imposibilidad? Y acá abro un paréntesis. Mi recomendación, cuando hagamos los contratos de teletrabajo, es fijar por escrito que la empresa le manifiesta a los empleados que transcurrido un determinado periodo de tiempo, va a achicar la estructura, teniendo en cuenta el grado de aceptación, teniendo en cuenta la cantidad de empleados que acepten pasar a la modalidad de teletrabajo, va a achicar la estructura, por lo que transcurrido un determinado periodo de tiempo va a ser imposible que la empresa pueda asignarle un lugar de trabajo presencial a todos. Entonces, si le anticipamos al empleado que pasa de ser un trabajador presencial a un teletrabajador, que después de un tiempo determinado vamos a cerrar o vamos a achicar la oficina, que en consecuencia, transcurrido ese periodo de tiempo, va a ser imposible volver a la presencialidad, por lo que le requerimos que en caso de que esta modalidad de trabajo no funcione
requiera volver a la presencialidad dentro de un determinado periodo de tiempo. Y se hizo toda esa aclaración, se firmó. Hay que ver cómo interpretan los jueces después que el teletrabajador, pasados 2, 3, 4, 5 años, diga, bueno, yo la quiero volver a trabajar en forma presencial a una empresa que cerró sus oficinas o que las achicó significativamente. Entonces, todo eso va a ser un tema de casuística, ¿no? Yo ahí tengo mis dudas de si los jueces van a ser... Álvaro, esa pregunta es una gran duda que hay. ¿Cómo va a jugar el paso del tiempo? ¿En favor del derecho a volver o en contra? Y eso te lo van a decir, como bien vos decís, los jueces. Es decir, porque la ley tendría que decir, mirá, cuanto más tiempo pasó, más se consolida y entonces tenés menos derecho a volver, o yo te puedo dar un argumento contrario. Es decir, que ahí claramente hay un error de la ley o falta de claridad, y lamentablemente son los jueces los que van a tener que decidir sobre ese tema. Tal cual. Sí, el problema, José Luis, es que sabemos que cuando los jueces que deciden son los jueces laborales, ya empezamos perdiendo 3-0 y nos echaron al arquero, ¿no? Entonces, ya empezamos a correr desde atrás. Y es un tema de alta preocupación porque de alguna forma los clientes están rediseñando sus espacios, están redefiniendo aquellos, sobre todo, de nuevo, los que son full oficina, porque cuando estamos hablando de una planta o algo, quizás es distinto, el mayor espacio tiene que ver con la cuestión fabril, pero cuando hablamos de actividades, de servicios que se prestan desde una oficina, bueno, como decía Álvaro, hay espacios que prácticamente van a desaparecer o van a quedar muy reducidos. Entonces, garantizar ese derecho a la reversibilidad simultáneo cuando se me viene una ola de gente en el mismo momento y no tengo el espacio, me va a generar un montón de problemas. Estamos... Es que discúlpame, Rodrigo, hay que aclarar que lo que estamos hablando son cambios unilaterales, ¿no? Es decir, si el empleado y el empleador se ponen de acuerdo en volver a la presencialidad o no, es un tema de la voluntariedad de las partes, ¿no? Ahora, si yo quiero ejercer ese derecho de forma unilateral, bueno, el derecho de la reversibilidad lo tiene el empleado, ¿no? Por supuesto. Ahora, y un último, sorry, Rodrigo, sé que estamos medio justo de tiempo, pero un último comentario. Y simplemente para aclarar que si bien en el resto de las legislaciones o en muchas de las legislaciones extranjeras que regulan el teletrabajo, el derecho a la reversibilidad es recíproco, es decir, que lo tiene tanto uno como el otro, y nosotros lo tenemos de manera unilateral a favor del empleado, y eso puede ser injusto, pero la realidad es que la posibilidad de que se utilice con mala fe existe tanto en esta legislación como hubiera existido también si el derecho a la reversibilidad se le asignaba también al empleador. Porque digamos que la posibilidad de que el empleado requiera volver a la presencialidad es un riesgo que también hubiéramos tenido si el derecho a la reversibilidad hubiera sido recíproco, como reclamaban las cámaras empresarias y el empresariado. Entonces, digo, en cualquier legislación de teletrabajo donde la reversibilidad estuviera contemplada, este riesgo hubiera existido. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados, muy mal acostumbrados, a convivir con la mala fe, y entonces en cada norma estamos viendo la trampa. Entonces creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Y ahí es donde también creo que va a jugar algo que establece la reglamentación, justamente al reglamentar el artículo de la reversibilidad, que dice que también se va a tener en cuenta el principio de buena fe consagrado en la ley de contrato de trabajo. Entonces creo que ahí es donde recae el meollo del asunto, ¿no? Exacto. Bueno, hay varios temas. Yo ya, Gustavo, estoy autoinvitando para un segundo round y va a haber mucha oportunidad porque este año esto va a generar, digamos, consultas y problemática por doquier. Nos van a quedar tratar temas de, como dijimos, de representación sindical en particular, el tema de los sistemas de control, cómo van a operar, cómo, digamos, esto de nuevo que se le otorga o se le generan obligaciones al empleador de registro ante la autoridad de aplicación. Ojo con el tema multas, ahí hay que estar muy atento, la provincia de Buenos Aires ya está reglamentando, hay que estar súper atento a ver qué información hay que acercar, cómo hay que registrar esto. También el tema de higiene y seguridad, nos quedó afuera esta vuelta,
nos han preguntado clientes, bueno, ¿qué pasa? ¿Se cae, se patina en la casa, se lastima, es un accidente de trabajo? Bueno, si estaba en jornada laboral, es un accidente de trabajo, claramente. Ya lo era antes de esta ley también, eventualmente. Entonces, y después tenemos otro temazo, como digo yo, que es la cuestión de las prestaciones transnacionales, porque allí la ley, que todavía no, la reglamentación no tocó este punto, manda a aplicar la ley del lugar de ejecución. Perdón, un segundo. O la del domicilio del trabajador, ¿no? La que resulta más favorable. Bueno, y acá vamos a tener, como decimos, colisión de orden público argentino con el lugar donde esté el teletrabajador. Y hay otro párrafo que me interesa mucho y lo cuelo ya al final, que sostiene que los convenios colectivos, dice este artículo 17, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones. Es un lindo tema porque tenemos muy poco de, digamos, de compra argentino, sacando alguna industria con algún nivel, digamos, de proteccionismo, pero me parece que de alguna forma la realidad en esta cuestión de las contrataciones, tanto de ir a buscar recursos afuera como cuando hay gente argentina que trabaja totalmente en forma remota, lo hace como autónomos, dentro o no de organizaciones, creo que la realidad va a superar este tipo, digamos, de pretendidas reglamentaciones. No sé si hay alguna pregunta de la gente, y lo veo, aprovecho para mandarle un gran abrazo a Alejandro García Arbaz, un excelente abogado, gran amigo, y un maestro que tuve la suerte de tener en esta carrera, así que, Ale, te veo ahí, un abrazo enorme. Si hay alguna pregunta de la gente, o por supuesto José Luis o Álvaro, algún otro comentario antes de ir cerrando. No quiero que nos desbandemos mucho con el horario para respetar, por supuesto, a la Cámara, la generosidad de Gustavo también. Bueno, hay algunas que me parece que han sido respondidas, yo las tengo acumuladas por el sistema. La primera dice, si se comenzó el teletrabajo días antes de decretarse el confinamiento y se mantuvo todo ese tiempo asistiendo esporádicamente a la oficina, ¿se aplica la ley o no? Un poco lo hemos visto, ¿no? Pero bueno, donde ustedes vean que hay que contestar. Y yo creo que esa quedó respondida cuando hablamos de las empresas que estaban teletrabajando como consecuencia de la emergencia sanitaria y no por una voluntad de migrar al régimen de teletrabajo. Ahora, si hay empresas que comenzaron a utilizar el teletrabajo por razones que nada tienen que ver con la pandemia, esas empresas claramente tienen la obligación de firmar los contratos y regirse por la ley de teletrabajo, digamos. Es decir, si hoy en día, digamos, hay una empresa que está haciendo teletrabajo, pero no como consecuencia de las restricciones sanitarias de la pandemia, bueno, claramente ahí rige el principio de primacía de la realidad y el orden público laboral, y se va a aplicar la ley de trabajo, va a tener que firmar los documentos que haya que firmar. Ahora, si la persona está trabajando porque no tiene otra salida, porque, digamos, no puede tomar el transporte público, porque es una mujer embarazada, porque es una persona enferma en grupo de riesgo, o porque no te da en la oficina ese límite que hay de cantidad de porcentaje de utilización de la oficina por el protocolo, bueno, en ese caso no se aplicará el régimen. ¿Por qué? Porque la persona está trabajando como consecuencia de la pandemia, está trabajando en su domicilio como consecuencia de la restricción sanitaria y no por aplicación del régimen. Muy bien. Bueno, vamos a otra. Sobre la reversibilidad, el empleado nuevo, contratado en febrero, bajo formato remoto, ¿tiene derecho a la reversibilidad? ¿Sí o no y por qué? No, no lo tiene porque la ley claramente, la reglamentación claramente circunscribe ese derecho a los trabajadores que fueron contratados bajo la modalidad presencial y que luego migraron hacia el régimen de teletrabajo firmando un contrato de teletrabajo.
Coincido. Bien. ¿Algo más? ¿No? Tema gastos. Los gastos que debe asumir el teletrabajador no están en la ley ni en la reglamentación. No se permite la deducción de ganancias. ¿Quién debería establecer este punto? Es un tema, perdón, tomo la posta, es un tema, Gustavo, que claramente necesitaría un poco digamos, de regulación más fina. Creo que hay que hacer un análisis, como explicó bien Álvaro, en ese punto razonable y defendible. Cuando determinamos cuál es el monto y cuál es el concepto, quizás pueda hasta haber un concepto general, pero tiene que tener alguna identidad con el gasto efectivo promedio o en el caso particular. En la medida en la que se mantenga dentro de esos carriles, digamos que los riesgos se acotan. No vamos a decir nunca que no hay, porque sabemos en qué disciplina estamos, pero creo que como lo explicó Álvaro, sería un poco la norma, y obviamente va a haber mucha consulta de esto y va a haber situaciones particulares que va a haber que analizar por casos, digamos, donde la persona no tenía internet, etcétera, etcétera, y ya no es el mayor gasto, sino capaz que es todo el gasto. Pero bueno, va a haber casuística también, ¿no? Lo que hay que tener en claro es que digamos, Perdón. el derecho de pagar, digamos, de reconocer esos gastos, surge del artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, independientemente del régimen de teletrabajo. La ventaja que tiene el régimen de trabajo es que te está diciendo específicamente que esos son conceptos no remunerativos digamos, y reconocimientos no remunerativos. Está bien. Ahí, perdón, hago una acotación sobre este tema que me parece que viene al punto. Aquella empresa que está utilizando la modalidad del trabajo remoto como consecuencia de las restricciones sanitarias y que decide reintegrar los gastos o pagar la compensación de gastos, antes hablábamos si está regida o no por la ley de teletrabajo, y acá viene justamente a cuento si esa empresa podría invocar el artículo de la ley de teletrabajo, donde establece con toda claridad que ese reintegro o compensación de gastos es no remunerativo, no tributa impuesto a las ganancias, y ahí es donde yo entiendo que sí, que la empresa podría pagar ese reintegro de gastos beneficiándose, por llamarlo de alguna manera, de la norma que establece con claridad que es un concepto no salarial, que no tributa impuesto a las ganancias, etc. Porque de lo contrario, digo, si excluyéramos, digamos, por completo todos los artículos de la ley de teletrabajo a las empresas que todavía siguen afectadas por la pandemia, uno podría decir, bueno, entonces esas empresas tendrían o estarían expuestas a contingencias si pagan un reintegro de gastos como concepto no remunerativo, ¿no es cierto? Yo ahí, por eso es que creo que ciertas normas de la ley de teletrabajo pueden aplicar incluso a estas personas que no son técnicamente teletrabajadores con todo el alcance de esa definición, ¿no? Sí, además, por boca del administrador, las recientes declaraciones del ministro termina diciendo que provocó mucho fuego, pero en este caso ayuda. Bueno, esto es simplemente una transición, pero en todo lo demás, cuando el periodista le pregunta, pero rige la ley, y en todo lo demás rige la ley. Bueno, ahí está. Hay que aprovechar lo que viene bien, ¿no? ¿No, Álvaro? Sí, aunque el ministro de Trabajo no debiera ser quien interpreta las normas, debiera ser quien las dicta y las interpretaría bueno, pero sí, evidentemente en esta labor de interpretar normas poco claras, la opinión de aquel que la firma es un punto de referencia, me parece. Sí, es una fuente muy remota de alguien que está teletrabajando o televiendo este programa. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Verdad qué es esto? ¿Seo esto? Viene algo para Rodrigo, para vos, Rodrigo, de ¿qué opina sobre las prestaciones transnacionales? Algo dijiste recién, pero si quieres agregar algo. Sí, creo que se
se abre una ventana muy interesante. A ver, vamos a retroceder un poquito. La ley argentina es una ley dictada en los años 70, donde prácticamente el teletrabajo era una utopía, y con una vocación de territorialidad, de regular lo que sucede en prestaciones dentro del territorio de la nación. Sin perjuicio de ello, combinado con la ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, la 24241, se admitía o se pretendía, digamos, la cotización de aquellos trabajadores que hubiesen iniciado la relación laboral en la Argentina y fueran trasladados para trabajar al extranjero, o aquellos que hubieran celebrado un contrato en la Argentina para hacer una prestación desde el extranjero. Mi primera novia en el derecho, creo que como usted, fue el derecho penal, pero la segunda fue el derecho internacional público, que sigue estando ahí, sigue siendo una amante olvidada cuando me dediqué de lleno al laboral. Es muy interesante porque acá, más allá de la vocación del legislador argentino, hay que ir a ver qué es lo que dice el legislador, qué es lo que dice la ley del lugar de prestación efectiva, es decir, del otro país. Porque la ley argentina no puede pretender superar al orden público local. Ahora, nuestra ley, antes de la ley de teletrabajo, en algún caso admitía, digamos, alguna norma, la aplicación de alguna ley extranjera cuando fuese más favorable, porque en el fondo el principio de la norma más favorable tiende a darle al trabajador lo mejor de los escenarios. Y sin ponernos muy técnicos, eso permitía por ahí tomar hasta una parte de una ley, ¿no? Cuando uno hacía el análisis sistema contra sistema. Bueno, acá estamos descubriendo que se está dando, porque ya es un fenómeno de hace tiempo, esta cuestión, digamos, de la prestación transnacional. Creo que no hay una novedad en cuanto a elegir la norma más favorable. De nuevo, hay que ver si, aunque la norma sea más favorable del empleador, me va a admitir el otro país que yo le aplique la norma argentina. Y quizás haya un juego interesante, porque yo tenga que registrar al empleado o aplicarle una jornada o lo que sea, conforme la ley local, pero eso no le va a quitar al empleado la posibilidad de salir a buscar tutela y protegerse con la legislación y la jurisdicción argentina. Y hemos visto varios casos de estos en la realidad, gente que ha estado prestando servicios afuera y mantiene un punto de conexión con la Argentina. Bueno, este tema me encantaría tener una hora para hablarlo porque es apasionante lo que puede parar. Lo voy a cerrar un poco acá en el sentido de que como argentino puedo estar a favor del compra argentino, digamos, donde el artículo pretende establecer topes máximos, pero de alguna forma creo que hay una cuestión de flujos de talento que las leyes no pueden regular. Y cierro con un ejemplo, Gustavo, que en uno de estos viajes, intercambiando con colegas de afuera, me abrieron un poco los ojos. Cuando hubo una limitación en Estados Unidos al ingreso de extranjeros, porque durante la administración de Trump introdujeron ciertos requisitos, digamos, más severos y cerraron un poco los cupos, los que empezaron a descorchar champán fueron los canadienses, porque gran parte de ese talento que estaba migrando a Estados Unidos, por rebote, terminó en Canadá. Y lo que buscan hoy los países es talento. Entonces, lo que tenemos que hacer es favorecer la incorporación de talento, esté donde esté. Ese talento es lo que va a terminar generando el valor agregado, que nos vuelve más competitivos, más eficientes y más atractivos. Si yo tengo talento acá, tengo que darle facilidad al empleador argentino para buscarlo, para remunerarlo, etc. Ahora, si lo complemento con un talento afuera, me parece que es un poco obtuso ponerle un grifo a eso. Y perdón que me extendí mucho, cierro acá. Gracias, Rodrigo. Cuando sea ministro me voy a acordar de considerarlo. Es muy lógico lo que vos decís. Hay otra más. Si la empresa no tiene los medios de seguimiento del teletrabajo, ¿cómo se concilia? ¿Cómo se reconoce la ejecución o no de horas extra?
Bueno, tomo la posta en relación a esto último, es decir, hay algo que establece la ley, vamos a decir qué es lo que no se puede hacer. No se pueden establecer métodos de control que afecten la intimidad de la gente. Fuera de eso, tenemos distintos mecanismos de control donde se pueda medir, por ejemplo, el tiempo de conectividad. Después podemos discutir 2 horas sobre la eficiencia de esos métodos de control, porque una persona puede estar conectada pero no sentada frente a la pantalla, y entonces ese control puede ser ineficaz. Eso es una posibilidad, por supuesto. Ahora, las empresas que decidan migrar de la presencialidad a la modalidad de teletrabajo tienen que saber que hay determinados controles que no los van a poder hacer. Evidentemente no está la posibilidad de asomarte en la oficina para ver que el trabajador esté sentado en la silla, conectado y trabajando, digamos. Entonces, justamente el teletrabajo está muy estrechamente vinculado a la responsabilidad, a la confianza, con lo cual, cómo controlar el cumplimiento de la jornada por parte de los empleados. Los sistemas pueden proveer algunas herramientas, pero hay cosas que los sistemas no nos van a poder solucionar. Y en el tema del control de horas extras, bueno, está muy vinculado a lo anterior, es decir, tienen que existir pautas claras sobre cuándo y cómo se van a tener que realizar esas horas extras para que el empleador pueda tener un adecuado control de las mismas, a través, obviamente, de las tecnologías de la información que son con las que los empleados prestan servicio. Está claro que... es un tema claramente complejo. Sí. Es un tema complejo y me parece que el sistema de teletrabajo está muy hermanado con el tema del cumplimiento de objetivos, ¿no? Es decir, si es posible fijar objetivos y, bueno, a partir de ahí olvidarse un poco del paradigma de la jornada y demás, y ir a un concepto de objetivos. A veces se puede, a veces no se puede. Lo que no se puede, evidentemente, como bien decía Álvaro, es que ponerle una cámara para verlo al tipo, a ver si está sentado o no está sentado, digamos, eso no lo puedes hacer, porque estás violando la intimidad de la persona. Coincido, José Luis y Álvaro, y me acordé también un caso, ya hace tiempo, y cuando el teletrabajo no estaba regulado de esta forma, un cliente nos hizo un poco esa pregunta y nos contó que tenía como un sistema que medía si la persona estaba conectada y además, por ejemplo, si el mouse se estaba moviendo, ¿no? Al poco tiempo nos cuenta, pensamos que éramos Gardel con el sistema y descubrimos uno que ponía el ventilador apuntando al mouse y eso lo hacía vibrar, con lo cual a la Argentina estaba ya hecha la ley, hecha la trampa. Me imagino que se desarrollarán sistemas y habrá que cumplir con esto que manda la ley de no violar la intimidad, pero voy a la reflexión final de José Luis. Creo que sacando ciertas cosas que son por hora, en algún momento hay que sincerar que hay gran parte del trabajo que es por objetivo, por producto, y digamos, eso es bastante más natural. No implica desnaturalizar el límite a una jornada razonable, a una determinada cantidad de horas, pero me parece que hay ciertas actividades que habría que tener la franqueza de discutirlas, que se las tiene que medir realmente desde otro lado. Bueno, no tenemos más preguntas. Si ustedes están de acuerdo y alguien quiere hacer algún panorama final, y si no, damos por concluida la reunión con la alegría de que, como decía Rodrigo, hay muchas cuestiones más puntuales que podemos hacer de esto una asamblea permanente, ¿no? Yo sé que José Luis ha hecho gestiones ante la administración, ante el Poder Legislativo, y ustedes supongo que también, sino que no hubo tiempo de comentarlas. Me acuerdo una sola